Él robaba, como siempre, el dinero y lo invertía en bitcoins, en Litecoin, en Dash o en Tether. Estas son las 4 criptomonedas, podría haber alguna más, donde está el grueso del tesoro de Maduro. Y sabemos quién las guarda, quién guarda los monederos de estos miles de millones en criptomonedas del régimen. Es una balsa de aceite. Es una balsa de aceite. Ese país se domina. Si además le añades el control absoluto de la justicia, el control absoluto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el control absoluto del ejército, el control absoluto de los medios de comunicación, el control absoluto de los tribunales de cuentas, el control absoluto de todas las instituciones capitulares del Estado, has conseguido una tiranía de cuello y guante blanco que, vaya por Dios, tiene que pasar cada 4 años por las urnas. Pero como tú controlas el proceso electoral y sobre todo el conteo de votos, el pasar por las urnas cada 4 años no significa que vaya a haber alternativa, porque alternativa no hay, querido Albert. Hay alternancia, que es distinto. Es verdad que para condenar a Sánchez, al presidente, hace falta pruebas, y yo creo que ahora mismo lo que tenemos son indicios. Lo que pasa es que los indicios son tan evidentes que yo creo que pueden convertirse en pruebas, porque es absolutamente imposible que Begoña Gómez hubiera podido hacer un presunto tráfico de influencias si no tuviera con quién influir. Y con quién influía, con su marido, con quien tenía una relación estrecha, tan estrecha que su marido dice que estaba súper enamorado. Bueno, pues si esa relación estrecha permitía generar determinados favores. La izquierda, lo que es el ideario genérico de la izquierda, está derrotado. Es decir, la izquierda hoy se mantiene por la violencia, por la cancelación y por el control omnímodo de la información, donde lo que no importa es, desde luego, lo que de verdad ha pasado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis Seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gente bien informada. Gracias por vuestro apoyo y fuerza para mantenernos en esta trinchera de la libertad de información. Les hablamos con intención. No nos gusta la gente dormida, buscamos gente despierta e intentamos despertar a los que aún no abren los ojos a la realidad que les envuelve. Gracias por hacer de altavoz de este espacio, lo que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Hoy tenemos una exclusiva mundial. No sé cuál será su recorrido, pero ojalá ayudemos a las administraciones, por ejemplo, la de Estados Unidos, a dar con él. Miren, el viernes el Senado de Estados Unidos votó a favor de poner en marcha la batalla, ataques militares contra Venezuela. El Partido Republicano, con mayoría en el Senado, dijo que adelante con esas acciones militares contra el Cártel de los Soles. Y en unos días, esta misma semana que iniciamos, va a llegar a las costas del Caribe frente a Venezuela el portaaviones Gerald Ford. Creemos que empezarán los bombardeos selectivos. Puede bombardear 120, 150 veces cada día lugares estratégicos y 24 horas de forma constante. Hablamos de búnkers, bases militares, lugares donde se almacena la droga, narcolanchas. Hay muchos objetivos y ya marcados. Les cuento esto porque de Maduro sabemos que tanto él como su banda del cártel de la droga han robado millones en oro, en piedras preciosas, en dinero, en dólares. Sabemos que tienen cuentas en Turquía. Hemos demostrado en este programa que también en Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial, donde llegaban las cajas repletas y ahí se quedaban. Y algo más.
los monederos de criptomonedas, hoy vamos a descubrir dónde se encuentran. No es algo menor, quizás es el mayor o uno de los mayores tesoros de la historia de América, la que les vamos a contar. Hoy van a descubrir el nombre de la persona, le van a ver que tiene el secreto mejor guardado. En unos minutos les cuento más, pero hay que entender de qué hablamos. Miren, en los últimos años, Venezuela ha vendido la mayor parte de su petróleo a China. Y China no le pagó en dinero, le pagó en criptomonedas. Criptomonedas que permitían evitar las sanciones de cualquier país, sobre todo de Estados Unidos, y así Venezuela se convirtió en el primer país del mundo que vendía activos o recursos naturales cobrando de esa forma. Saben que es un refugio la criptomoneda para infinidad de organizaciones criminales. Bueno, pues mientras Maduro intentaba que su criptomoneda, lanzó una en Venezuela llamada Petro, funcionara, fue un fracaso y ya se acabó esa locura. Él robaba como siempre el dinero y lo invertía en bitcoins, en Litecoin, en Dash o en Tether. Estas son las 4 criptomonedas, podría haber alguna más, donde está el grueso del tesoro de Maduro. Y sabemos quién las guarda, quién guarda los monederos de estos miles de millones en criptomonedas del régimen. El hombre del que vamos a hablar es posiblemente el más buscado en el mundo en este momento. Le buscan todas las agencias de inteligencia, pero también las organizaciones criminales y hasta los suyos, los del cártel de México, de Venezuela, quieren conseguir la devolución de parte de lo robado, su totalidad, si le pillan. Van a ver, como todo lo que les contamos en rigurosa exclusiva, la nota que la Interpol de Argelia ha lanzado sobre este hombre. Ese es su nombre, que es un nombre muy común en Argelia, podría ser falso. Taouti Abdelghani. Taouti Abdelghani. Están viendo la orden de localización dictada por la Interpol en Argelia. ¿Por qué Argelia? Porque él es su país de origen. Bueno, quizá porque tiene pasaporte de Argelia, pasaporte de Nigeria y parece que también pasaporte diplomático venezolano, aunque nos indican que este último prácticamente no lo ha utilizado nunca. Este hombre es la conexión directa entre Venezuela, el gobierno de Irán y África, y las 2 Guineas en África que guardan los secretos. Es un hombre cercano a alguien que sí conocen bien ustedes y les suena. ¿Se acuerdan de Tarek El Aissami? El ex vicepresidente de Venezuela, el ministro del petróleo, este hombre de ascendencia siria y libanesa, fue la mano derecha de Maduro hasta que dice que por casos de corrupción acabó, como ven, encarcelado después de intentar llevarse muchos millones del petróleo venezolano de PDVSA. Bueno, pues del que hablamos es amigo suyo y vino a través de él a Maduro. Van a ver una exclusiva más. La nota, la ficha de búsqueda del tal Taouti Abdelghani de la Interpol de Guinea-Bissau. Es esta. Pone, fíjense, por riesgo de fuga. Pone también países donde es posible que se encuentre: Emiratos Árabes, Dubái o Marruecos. Indica que tiene doble pasaporte de Argelia y de Nigeria, y la causa de por qué se le busca pone por estafa bancaria y financiera, aunque no es una orden de detención, sí de localización. La orden tiene fecha
pasado 20 de octubre y se difundió hace nada, el 3 de noviembre. Toda la información que les damos es tremendamente reciente e importante. Bueno, ya es hora de que le vean la cara, y es la primera vez en un medio de comunicación que aparece el rostro del hombre que supuestamente tiene el dinero en criptomonedas robado a los venezolanos. Ahí le tienen, el nombre puede ser falso, pero la imagen, a no ser que la cirugía plástica la cambie, es la que están viendo. Este documento nos lo ofrecen fuentes de la Interpol de Estados Unidos. Nunca vio la luz hasta el día de hoy. Ahí está. Taouti Abdelghani, nacido el 5 de enero de 1970 con nacionalidad de Argelia y de Níger. Un rostro muy común, ¿verdad? Podría pasar desapercibido en cualquier aeropuerto, en cualquier banco. Nadie se fijaría en él y, sin embargo, como les digo, es hoy uno de los hombres más buscados del mundo. Hasta hoy nunca pusimos rostro a quien tenía los monederos de criptomonedas de Maduro, quien tenía los miles de millones robados durante décadas, sobre todo en los últimos años. Es curioso, se lo decía, que ni Argelia, ni Guinea-Bissau, ni Estados Unidos, las tres notas que hemos visto, dicta orden de detención, sino de localización, como si ya fuese una agencia posterior de inteligencia quien se encargue de él. Le buscan todos, hasta el cártel de los Soles, hasta el cártel de Sinaloa, organizaciones criminales para robarle, y todos los servicios de inteligencia del mundo. Y la última pista que tenemos nos lleva a Dubái. Hace solo unos días, según información exclusiva de este programa, le pusieron una multa de tráfico a su coche por mal aparcamiento. ¿Dónde? En Dubái. No saben si conducía él o era un empleado. Todo puede ocurrir. A las 2 horas pagaron esa multa de tráfico en efectivo, no con tarjeta, no deja nunca rastro, en un cajero de un centro comercial de Dubái. En estos momentos se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para saber si era él el que pagó en efectivo, si era un empleado. En todo caso, se quiere localizar a ese empleado para tirar del hilo y llegar hasta este hombre. Taouti Abdelghani, aunque ya les digo que es un nombre muy común en Argelia. Quédense con el rostro, por favor, y si alguien le ve, que llame a la policía. La Interpol tiene formas de contacto muy sencillas para comunicarse y decir: yo he visto a ese hombre en mi zona, en mi lugar, cerca de donde yo vivo. Más allá de que Estados Unidos termine con el narco Nicolás Maduro, hay que devolver a Venezuela todo lo que podamos del dinero robado durante casi 30 años. Él es una pieza fundamental para que eso ocurra. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Con Mis Seguros App puedes conseguir una tarjeta regalo de Amazon de 20 euros por cada seguro que contrates. Y si es de auto, te llevas una de 10 euros. Protégete con Mis Seguros y llévate una tarjeta de regalo. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Ya sabes, descárgate Mis Seguros App y aprovecha. Te llevas tu seguro y encima te regalan saldo para Amazon. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.
Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albercastillon7@gmail.com, albercastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Amigos, saben que en este país hay diputados que están con los dictadores, que abrazan a las peores y más criminales dictaduras del país. Algunos de ellos han llegado a ser secretarios de Estado con el gobierno de Sánchez. Les estoy hablando de Enrique de Santiago. Es el secretario general del Partido Comunista, ahora está en Sumar con Yolanda Díaz, fue secretario de Estado para la Agenda 2030 y sigue siendo diputado y cobrando 91.261 euros cada año, o sea, cerca de 9.000 al mes. Este hombre ha publicado en redes frases como "yo iría a la zarzuela por el rey", o se ha ido a visitar constantemente a los peores dictadores que acechan el mundo, desde Maduro o a Díaz-Canel, con el que tiene una buena amistad. Hay varias imágenes de sus visitas. Bien, pues Enrique de Santiago publicaba hace pocos meses en Twitter el siguiente mensaje, lo están viendo: "Estos 6 ultras me insultaron y amenazaron ayer cuando salía de casa. Comportamiento típicamente fascista, valientes solo en manada. De nuevo superan un odio que destroza la convivencia y amenaza la democracia". Y ahí estoy viendo en esa cena a mi querido amigo Eduardo García Serrano. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, querido Albert, encantado de estar nuevamente contigo. Ya sabes que tú eres profesionalmente una de mis debilidades, Qué bonito, que te tengo bonito. un enorme cariño, y por lo tanto siempre que me llamas o me convocas me encontrarás en primer tiempo de saludo y a tus órdenes. O sea que... ¿Qué tiene contigo este hombre, Enrique de Santiago? ¿Qué le ha pasado? Bueno, el relato es el siguiente. Estábamos cenando en la calle Luchana, esquina a la plaza de Chamberí, mi mujer y yo, junto a otros 2 matrimonios amigos. Estábamos en la terraza, era primavera-verano de este año, y como Enrique de Santiago, como buen comunista, tiene un ático de súper mega lujo en la calle Luchana, en la calle Chamberí. Ya sabes que en la plaza de Chamberí, ya sabes que los comunistas se distinguen, todos ellos, por el lujo de sus viviendas, ¿no? Por el lujo inalcanzable para el resto de los mortales de sus viviendas. Vive en una de las zonas más caras de Madrid, en un ático que quita el hipo. Y entonces, pues, pasó por delante de nuestra mesa y un servidor le llamó. Él se acercó a la mesa con una sonrisa oreja a oreja, creyendo que le íbamos a dorar la píldora, a ponerle alfombra roja y a darle ánimos. Y entonces tuvo que escuchar lo que no escucha en el Parlamento, lo que no escucha en los apestosos mítines del Partido Comunista, en el que están 4, Mateo y el de la guitarra, y aquello le heló la sonrisa en la cara. Tuvo la prevención digna de un agente del KGB de grabar todo lo que estaba sucediendo. Le pusimos, como te podrás imaginar, conociéndome como me conoces, de chupa de Dómine, le llamamos de todo y por su orden, y colgó inmediatamente en redes sociales aquel encontronazo en el que escuchó
todo lo que no quería escuchar, desde Paracuellos del Jarama hasta las traiciones históricas del Partido Comunista, aliándose con los separatistas para destruir, destrozar la nación española. Bien, inició una campaña en redes. Es decir, un diputado ha de asumir que esto ocurra, va en el sueldo, es un cargo público. Claro, ¿no? Claro, eso le dijimos, que el ático se lo pagábamos todos nosotros y que gracias a los impuestos de los españoles, él, como buen comunista, vivía en una de las zonas de más lujo de la capital de España. Bueno, ahí quedó la cosa hasta que al día siguiente vimos en redes sociales su vómito repugnante, su vómito asqueroso sobre las 6 personas que estábamos cenando y que tuvimos la fortuna de encontrarnos con él. Y de mí dijo todas esas estupideces que has dicho tú. Hay que recordar que Enrique de Santiago es un fiel representante de lo que el Parlamento Europeo condenó en septiembre de 2019, que es el comunismo. El Parlamento Europeo, bien, es cierto que tarde, pero bienvenido sea al fin y al cabo, en 2019, septiembre de 2019, equipara la doctrina comunista a la doctrina nazi. Dice que es una doctrina tan genocida como la doctrina nazi y conmina a todos los países de la Unión Europea a eliminar de sus calles, de sus plazas, de sus espacios públicos cualquier referencia a cualquier líder comunista y, por supuesto, a condenar públicamente desde todos los espacios institucionales el comunismo con la misma contundencia que está condenado el nazismo. Por las mismas razones. Solo que el comunismo, como ha durado, de hecho dura mucho más tiempo de lo que duró el nazismo, el genocidio comunista es mucho mayor en calidad y en cantidad que el perpetrado por los nazis desde 1933 hasta 1945. Don Eduardo, me va a permitir la pregunta del millón. Usted es el único que la puede responder. ¿Cómo este gobierno criminal dura tanto? ¿Cómo es posible que ni el pueblo, ni la oposición, ni la Guardia Civil, ni la DEA de Estados Unidos, ni Donald Trump, que es nuestra última esperanza, nadie pueda con él? ¿Qué pasa? Pues pasa sencillamente que este gobierno ha conquistado a través de ese arma fundamental, esencial, que es la corrupción y la propaganda, ha conquistado todas las instituciones del Estado. Todas. La corrupción es tentacular y como buenos mafiosos, que en definitiva es lo que son, ¿no? Esto que padecemos en España supera con creces a la camorra napolitana, a la mafia siciliana, a la Cosa Nostra, a la 'ndreta calabresa, pues esa corrupción, que es tentacular, se extiende a grandes capas de la sociedad española, repartiendo paguitas, sinecuras, prebendas y chollos diversos que sostienen a este gobierno per secula seculorum. En el ámbito internacional es bien conocido en todas las cancillerías del mundo cuál es la situación repugnante, vomitiva, de alcantarilla, de albañal del gobierno de España y por lo tanto de la nación española, pero no se hace nada porque hay algo que está muy por encima de la salvaguarda del pueblo, de la salvaguarda de la integridad nacional de los países, de las naciones y de las patrias, que es la conservación y la vigilancia talmúdica, religiosa, el respeto talmúdico a los modos y maneras democráticos. Y entonces asistimos a esa situación impertérritos porque de lo que se trata es de salvar la apariencia democrática, no la nación española. Cualquier medida
dado que hemos cruzado ya todas las líneas rojas, como dicen los pedantes, dado que estamos muy alejados del punto de no retorno, cualquier intervención encaminada a salvaguardar al pueblo español y por lo tanto a la unidad de la nación española, a preservar ese bien moral, político e histórico que es la unidad de la nación española, tendría que ser tomada más allá de los límites constitucionales y más allá de los límites que marca lo que los pedantes llaman la cortesía y la higiene democrática. Y, por supuesto, esto no está dispuesto a hacerlo nadie, ni en el interior ni allende nuestras fronteras. Pero dice nadie, ni el rey. El rey el primero. El rey el primero, que no está dispuesto a dar un puñetazo encima de la mesa, a convocar a la Junta de Jefes de Estado Mayor y a las fuerzas políticas que quieren preservar la unidad de la nación española y, por supuesto, la prosperidad del pueblo español, y tomar medidas democráticas, pero de fuerza, para, por ejemplo, ilegalizar todos los partidos cuyo objetivo político es precisamente ese, la destrucción de la nación española. Y esto no lo va a hacer nadie. Nadie, del rey abajo. Y el rey lo demuestra en cada una de sus intervenciones, en cada una de sus alocuciones públicas y con cada uno de sus gestos. Con lo cual, bueno, pues... esperar. Por ahí no hay nada que esperar. Se cumplía un año hace poco de la tremenda riada que demuestra de lo que son capaces algunos funcionarios públicos, me refiero a todos, militares, bomberos, Cruz Roja, policías, que para tener que ayudar a la población a salvar la vida tuvieron que dejar el uniforme en casa e ir de paisano porque no les dejaban salvar vidas, se lo impedían. ¿Eso demuestra que España es un Estado fallido, como dicen? Absolutamente, querido Albert. Ya sé que la pregunta que me haces es retórica, evidentemente, porque tú tienes años y kilómetros de periodismo, de magnífico periodismo en tu mochila y sabes perfectamente cuál es la respuesta. El Estado español, y se ha demostrado en la última gran catástrofe natural provocada e incentivada en su grandeza por la torpeza, la incuria de los gobiernos socialistas, se ha demostrado que es un Estado fallido. El Estado de las autonomías es un patio de corrala en el que cada mandarín autonómico de los 17 que padecemos se dedica a autovanagloriarse en su aldea, en su feudo, y a echarle la culpa de todas las desgracias que aquejan a la población de su aldea, de su feudo, de su mandarinato, al gobierno de la nación, que por cierto tiene transferidas prácticamente todas las competencias. Esto se demostró durante la Dana con un añadido verdaderamente repugnante y digno de un tribunal de Nuremberg para todos aquellos que propiciaron con su incuria, con su torpeza y con su mala leche la situación a la que se llevó al pueblo de Valencia, nuestros compatriotas valencianos. Miren ustedes, el Partido Socialista dejó que las aguas, aprovechando la torpeza de Carlos Mazón, la cobardía de Carlos Mazón y los delirios, digamos que lujuriosos de Carlos Mazón, que estaba comiendo con una maciza, con una periodista maciza, por cierto, de izquierdas, ahí lo dejo, mientras el agua devoraba la vida de sus conciudadanos. El Partido Socialista
prohibió expresamente al ejército moverse de sus acuartelamientos. Tardaron 3 días en acudir en socorro del pueblo que se ahogaba, del pueblo que lo estaba perdiendo todo, incumpliendo el mandato multisecular que está grabado en letras cinceladas en todos los cuarteles de España, desde la Junquera hasta las Canarias. Todo por la patria. Bueno, pues el Todo por la Patria tuvo que esperar 3 días a recibir la orden de salir a ayudar a los valencianos, ¿no? Y esto es una operación perfectamente diseñada por el PSOE, que es el partido más criminal y más ladrón de la historia de España. Sí, que nadie se escandalice con esto que estoy diciendo. El PSOE es el partido que asesina a 5 presidentes de España. A 5 presidentes de España. Cánovas, Canalejas, Dato, Prim, etcétera, hasta llegar a Carrero Blanco. Bien, ese es el PSOE. El PSOE es el partido que busca, organiza e incentiva una guerra civil, que da 2 pucherazos electorales en la República y que se levanta contra la República que, por cierto, trae la derecha. El PSOE es el partido que aprovecha la onda expansiva del 11 de marzo en Madrid para llegar al poder y convoca inmediatamente después unas elecciones, convoca él, no, ya estaban convocadas, permite que se vaya a unas elecciones con las heridas abiertas, que le dan el poder a ese miserable de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues este partido miserable, este partido cainita, este partido guerra civilista, este partido de ladrones, de bandoleros y de criminales, aprovecha la Dana de Valencia para derrocar a un gobierno del Partido Popular. Para que toda la responsabilidad de la nefasta gestión caiga, no sin justicia, sobre un único responsable, que es Carlos Mazón, soslayando la responsabilidad del gobierno de España, que tocó la corneta para que los militares no acudieran inmediatamente, obedeciendo el mandato del Todo por la Patria, a socorrer a nuestros compatriotas valencianos. El PSOE es el partido que ha permitido que un año después todavía no haya llegado ni un céntimo de euro de ayuda a los damnificados. El PSOE es el partido que ha permitido que durante todo este año los afectados, las víctimas, no se hayan podido quitar de encima, querido Albert, a la agencia tributaria. Lo han perdido todo, pero siguen pagando impuestos. No ha habido ni una sola exención de impuestos a las víctimas. Y los pobres autónomos, los pobres empresarios pequeños y medios, que lo han perdido todo, han seguido pagando impuestos, porque ni siquiera les han aliviado la penuria con exenciones fiscales. Ese es el PSOE, el que ahora se frota las manos después de ese siniestro funeral masónico, cuando ha caído por fin Carlos Mazón y Pedro Sánchez se ha ido de rositas y el PSOE se ha ido de rositas y avizora un panorama electoral en Valencia que le es muy propicio, y eso es lo que buscaba desde que se inició la Dana, desde que empezaron a caer las primeras gotas de agua. Eso es lo que buscaba. No se ha hecho nada en Valencia, nada. El otro día un valenciano que lo había perdido todo, le preguntaban en una televisión que tú conoces muy bien, Antena 3, en un telediario, le preguntaban si había recibido ayuda por parte del gobierno de la nación o del gobierno autonómico. Y dijo que no habían recibido ni un duro, que a él y a los suyos, el único que les había ayudado y les seguía ayudando era Juan Roch. Sí, un empresario privado. Un empresario. La vida. Pero hay un plan, porque en 7 años este gobierno, con sus malas decisiones, se ha llevado la vida
de centenares de miles de españoles. Han ocurrido muchos factores, desde el bicho en 2020 hasta la falta de ayuda a enfermos de ELA para que mueran, hasta ahora lo que estamos contando de la riada. ¿Hay un plan para tenernos cada vez más pobres, con la cabeza más baja, con el sueldo más apretado y, si puede ser, con paguita del Estado? ¿Es un plan preestablecido, Eduardo? Perfectamente diseñado. Y ese plan lo escenificaba ayer con datos incontestables Cáritas Diocesanas. Eso es lo que hace siempre el socialismo. La clase media española se ha reducido en un 43%. Se trata, en definitiva, de proletarizar a las clases medias, porque sólo así, con las cadenas de la pobreza, se amansa al pueblo y se le tiene sometido a lo que tú mencionabas, a la paguita, a la subvención, al toma para que vayas tirando a salto de mata, pero se acaba con la clase media, que es la clase que propicia el progreso y, por lo tanto, la libertad de las naciones. Estamos en el 50 aniversario de lo que ellos llaman la llegada de la libertad, eufemismo de la muerte de Francisco Franco. Bien, cuando a Francisco Franco, al final de su mandato, un periodista norteamericano le pregunta que de cuál de sus logros se siente más orgulloso, Franco responde sin titubear: de la creación de la clase media. De la creación de la clase media. Ese es el mayor logro de mi régimen. Por eso, entre otras cosas, quieren destruir la clase media. Y lo están consiguiendo. Y con un país que no tiene más que ricos riquísimos como Enrique Santiago, Pablo Iglesias y los 350 cagatintas y titirimundis que sientan sus nalgas en el Congreso de los Diputados para saquearnos, nada más que ricos y pobres o empobrecidos, es una balsa de aceite. Es una balsa de aceite. Ese país se domina si además le añades el control absoluto de la justicia, el control absoluto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el control absoluto del ejército, el control absoluto de los medios de comunicación, el control absoluto de los tribunales de cuentas, el control absoluto de todas las instituciones capitulares del Estado. Has conseguido una tiranía de cuello y guante blanco que, vaya por Dios, tiene que pasar cada 4 años por las urnas. Pero como tú controlas el proceso electoral y sobre todo el conteo de votos, el pasar por las urnas cada 4 años no significa que vaya a haber alternativa, porque alternativa no hay, querido Albert. Hay alternancia, que es distinto. Ya. Que es distinto. Y la prueba la tenemos en que cuando el PP ha llegado al poder, Mariano Rajoy, por ejemplo, no cambió absolutamente nada. Y lo digo en términos absolutos, nada de lo que hizo Zapatero. Bueno, pues con Feijóo, que es un bostezo con halitosis de Mariano Rajoy, va a suceder exactamente lo mismo. No va a cambiar nada. Aquí no hay alternativa, hay alternancia. Y mientras tanto, el pueblo español pauperizándose, empobreciéndose, proletorizándose. Solución. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo actuar? Hay una mayoría silenciosa, estoy seguro, que piensa defender este país y que le falta la fuerza, la persona, el liderazgo, algo para poder tirar adelante. ¿Cuál sería ese factor clave que nos haría salir adelante? Mira, dentro del sistema democrático,
que tanto nos costó traer, que tanto esfuerzo, tanto sudor nos costó traer y que nos hemos dado alegremente y que tanto disfrutamos, dentro de ese sistema solo hay una solución. No es la mía, no es la mía, pero esto no empece el que yo la avizore como la única solución, que es que Vox llegara a obtener el gobierno de la nación. Como esto es impensable, porque no se va a dar, Vox no va a pasar por lo menos en 2 o 3 legislaturas más de ser la muleta del PP, que es el papel que el sistema le otorga. Como esto no va a pasar, solo hay solución más allá del sistema. Más allá del sistema. Y esa solución, que todos sabemos cuál es, y que solo la mención de la misma es anticonstitucional y nos haría caer encima a la Fiscalía, al Poder Judicial, ese Poder Judicial que deja en libertad a violadores con 120 detenciones, etcétera, etcétera. Ese Poder Judicial que, es criticado por los asesinos de ETA en el Congreso de los Diputados y se callan como sus madres en Cuaresma, pues se nos echaría encima. Pero la única solución posible a lo que nos está sucediendo está fuera del ámbito constitucional y además no de un día para otro. Tendríamos que estar otros 50 años haciendo radicalmente lo contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y con la misma intensidad. ¿Hay posibilidad de que esto vaya a suceder? Yo creo que no. Yo creo que no, porque los que tienen la posibilidad de hacerlo, son muy obedientes, están muy domesticados y no se van a mover. Porque el todo por la patria tiene a renglón seguido unos puntos suspensivos. Todo por la patria menos mi sueldo, mi carrera y mis ascensos. Mi querido Eduardo García Serrano, qué bien de vez en cuando observar una charla tranquila contigo. Eres como una auditoría al país que hemos de hacer algunas veces y ya me iba tocando. Necesitábamos alimentarnos de realidad, aunque hoy me has servido unos platos muy desagradables al gusto, pero es la verdad, es lo que hay, no hay más. Gracias por tu ayuda y por tu tiempo, y esta es tu casa, ya lo sabes. Un abrazo enorme, querido Albert, y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Seguro que sí. Gracias. Adiós. Y por cierto, todo por la patria. Todo por la patria, sí señor. Incluido el sueldo, los ascensos y la nómina. Sí, señor. Adiós. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Cada día estamos más cerca de rejuvenecer desde dentro. Bio, el dispositivo que emite plasma biodisponible, elimina las radicales libres que envejecen nuestro cuerpo. Bio promueve la creación del más poderoso detoxificante, que es el glutatión. El glutatión es promotor de la longevidad y previene el deterioro celular. También actúa en el tejido cerebral previniendo los procesos neurodegenerativos. Con Bio hay un antes y un después en nuestra salud. Infórmate en el 604-246-913. 604-246-913 o en el info@joanaserrano.es. Apunten esta fecha, 9 de febrero. 3 meses, 3 meses para que el hermanísimo de Sánchez
se siente en el banquillo y se enfrente a penas de prisión del 9 al 14 de febrero, juicio al hermano de Sánchez y a Gallardo, el presidente de la Diputación, el que le permitió todo y que ahora es candidato de Sánchez en Extremadura. No olviden nunca que la declaración de David Sánchez Pérez Castejón pasará a la historia de los anales de la vergüenza pública. Esta. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Bien. Hasta ahí, él era el director. Querido Luis Losada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Albert? Pues nada, ya tenemos juicio. Juicio por San Valentín. Oye, esta frase pasa a los anales de la historia de España. Y sin embargo, aunque es evidente todo, que defraudó Hacienda, que se escondió en Moncloa, que no fue a trabajar pero cobraba, es todo evidente. Hay tan poca gente que vea a este hombre condenado y en prisión, casi nadie cree que vaya a ocurrir. Pues yo sí que tengo confianza al ver en que vaya a ser condenado, porque es que me parece que lo que hemos escuchado es una evidencia de que no conocía su puesto de trabajo, no asumió su responsabilidad, jamás desarrolló ese trabajo y sin embargo sí que cobró por ello. Por lo tanto, el enchufismo me parece que es hiper evidente. Yo creo que a los ojos del 100% de los ciudadanos, si hubiera un juicio popular, creo que el resultado sería absolutamente claro, pero también en un juicio ordinario. Así que yo creo que sí que va a haber una condena. Yo creo que es muy difícil que no la haya. Y además, además de todo eso, me parece que hay una vergüenza nacional increíble. Este señor fue enchufado por un puesto que era innecesario, por el que no trabajó, por el que sí que cobró y por el que no tributó porque supuestamente tenía la residencia fiscal en Portugal, lo cual es absolutamente ilegítimo e ilegal, porque si se cobra en España por una administración pública española, hay que tributar en España sí o sí, lo diga el ministro de Hacienda o no. Lo dice la ley. Pero es que para más Inri, encima, no residía en Portugal, sino en el Palacio de la Moncloa, aunque el presidente Sánchez trate de evitar la pregunta. Así que yo creo que es que lo tiene absolutamente todo para la vergüenza nacional. Y si, no hay una condena al ver, yo creo que la ciudadanía va a dejar de confiar en la justicia. Bueno, ya hace tiempo que no confiamos mucho, pero todavía es una institución de las que más se confía, es verdad. Oye, ¿y Sánchez qué? Es decir, tanto en Begoña como en el hermano no podrían haber hecho nada sin la colaboración del presidente. ¿Y el anillo para cuándo? O sea, ¿Sánchez para cuándo? Por favor, Luis. Esa es la clave, en mi opinión. Es verdad que para condenar a Sánchez, al presidente, hace falta pruebas. Y yo creo que ahora mismo lo que tenemos son indicios. Lo que pasa es que los indicios son tan evidentes que yo creo que pueden convertirse en pruebas, porque es absolutamente imposible que Begoña Gómez hubiera podido hacer un presunto tráfico de influencias si no tuviera con quién influir. Y con quién influía, con su marido, con quien tenía una relación estrecha, tan estrecha que su marido dice que estaba súper enamorado. Bueno, pues si esa relación estrecha permitía generar determinados favores y obviamente no se habían producido si no existiera esa relación estrecha. Esto que estoy diciendo es bastante de perogrullo, pero es que parece que hay que explicar lo evidente para señalar la realidad. Por lo tanto, yo creo que cuando empiecen a despejarse algunas cosas, por ejemplo, el juicio del fiscal general del Estado, y yo espero que se resuelva en breve y que además se resuelva con condena, porque es un escándalo que ya no se pueda confiar en la Fiscalía, yo creo que el siguiente paso es Sánchez, que está absolutamente acorralado, en mi opinión, por Estados Unidos y también por sus contingencias judiciales. La parálisis parlamentaria está ya encima de la mesa, no va a poder hacer absolutamente nada, puede aguantar, eso sí, pero yo creo que no va a poder aguantar con la presión de Estados Unidos, que un día sí y otro también verbaliza que España no está cumpliendo con sus compromisos, y la presión del Supremo, que está empeñada en cumplir con el Estado de Derecho. Mi querido Julio Bronchal, ¿cómo está usted, caballero, perito, psicólogo, amigo? ¿Qué tal? Pues muy honrado estar con vosotros, contigo Albert, contigo Luis y por supuesto con todos los confidenciales a los que tanto queremos todos. Qué bonito, qué bonito. Don Julio, usted está en un juicio de perito psicólogo y escucha al hermanísimo decir estas cosas de yo no sé dónde está el lugar que dirigía, ni quién, ni cuál era mi tarea, ni qué hacía ahí, y qué piensa.
Bueno, en principio tendría que contener la risa, ¿no? La hilariedad, porque, en fin, es tan cómico realmente. Dice, bueno, yo creo que es que la Oficina de Artes Escénicas pues debe ser una oficina de artes escénicas, ¿no? O sea, es tan burdo, es tan descarado, pero ya conociendo lo que está sucediendo en este país no llega a sorprenderme nada, porque esta gente, una de sus armas es la saturación, es la insensibilización. Ya lo hemos apuntado en algún programa, Albert, yo creo que están educados en la desvergüenza, ¿no? Esto hay que superarlo. Los psicólogos, para afrontar una fobia, o sea, un temor irracional o un temor que entendemos que imposibilita al individuo a funcionar bien, utilizamos una técnica que se llama de inundación, que consiste en exponer al estímulo fóbico al paciente hasta que al final se acostumbre y se habitúa. Bueno, pues eso mismo es lo que están haciendo con la población española, porque a fuerza de escándalos nos hemos ya insensibilizado hasta el próximo, que ya no nos sorprende. Entonces, de tal manera está subiendo el umbral, el listón para que nos indignemos o nos asombremos, que no me sorprende nada. Eso tiene una doble función también, y es que al final, a fuerza de ver escándalos tan mayúsculos, tan descarados, tan burdo, empezamos a desarrollar un sentimiento que llamamos de indefensión aprendida, de pensar que no se puede hacer nada. Y ahí es donde prosperan y medran precisamente toda esta clique, esta banda de gángster con la que tenemos. Pero volviendo a la pregunta que tú me hacías, yo escucho esto y suponiendo que estamos delante de un juez profesional, ya sé que está absolutamente condenado, porque vamos, es un fraude inmediato. Por eso cuando tú le preguntabas a Luis con acierto, bueno, ¿lo van a condenar o no? ¿Tendremos una condena? Yo he pensado que o tenemos una condena o tendremos que empezar a pensar en 2, 3 o 4, porque solamente bajo la prevaricación este hombre puede librarse de lo que es el quehacer de la justicia. Bueno, pero aquí se han librado por ahora los que malversaron 600 y pico millones de los ERE de Andalucía. Después de eso, ¿no, Luis? No, pero esos se han librado por el blanqueo del Tribunal Constitucional, que no es un tribunal. Es un órgano político cocinado entre el gobierno y el Partido Popular. Bueno, pues entonces, y presidido por un conde Pumpido, que aunque sea jurista de supuesto reconocido prestigio, yo creo que es más bien conocido su capacidad de mancharse la toga en el barro. Y se la ha manchado de manera muy generosa con el caso de los ERES. Y yo creo que está dispuesto a manchársela con lo que haga falta. Entonces, una cosa es la justicia y otra cosa es el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que distinguir. Y esta va para ti, querido Bronchal, porque yo no acabo de entender a uno de tus personajes preferidos de la actualidad, Yolanda Díaz. Ha metido la zarpa varias veces en los últimos 2, 3 días. Una, exigió expropiar las casas con inquiocupas para después entregárselas en alquiler asequible, como si fueran del Estado por el hecho de que alguien no paga el alquiler. Y 2... Al modo Chávez, es propio. Al modo Chávez, sí, pero vamos, que es de locos. Lo que hace y dices es una locura. Y 2, esto, la foto de ella con su hija de 13 años y un bolso de marca que cuesta 600 euros. Cuando al publicar la foto en redes la gente se le echa encima, comunista, pero con bolso de 600, para arreglarlo, dice, no os preocupéis que es de mercadillo. Es decir, está confesando que han comprado un bolso falsificado para justificar que no se han gastado 600 euros. ¿Qué es peor, Julio? ¿Comprar material falsificado cuando el gobierno hace campañas en contra de la falsificación o reconocer el gasto de mucha cantidad en un bolso? Vaya dilema. En fin, yo francamente creo que lo peor es lo segundo. Bueno, esto en un país serio, en un país que tuviera una salud pública y unas instituciones sólidas, el que añoramos nosotros, el que deseamos, evidentemente comportaría la dimisión de esta ministra, pero así, literalmente, ¿no? No podemos, por de un lado, decir una cosa y hacer la contraria. Esto es salud, ¿no? Salud social, salud psicológica, porque todo lo que no sea eso es sencillamente engañar a la gente. Aparte de todo eso, te doy otra nueva derivada, ¿no? Yo creo que es incluso un mal ejemplo para la juventud, porque claro,
a su propia hija la está estimulando a actuar de una manera que su propio gobierno está persiguiendo, eso que decían los clásicos de es un mal ejemplo para la juventud, de hecho, para su propia hija, ¿no? Bueno, es una más de un personaje que hace bueno aquello de que el país no podía haber caído más bajo ni ella llegar más alto, porque francamente es un tipo de mentalidad que ha medrado, sabemos su biografía, a base de traiciones dentro de sus núcleos y sus grupos sectarios. Es una persona que ha encubierto incluso delitos muy graves, como la pederastía. Sí. Es una persona moralmente absolutamente enferma, pero que se ha dejado utilizar para vivir esa ilusión, ¿no?, de poder, como cambió su aspecto físico, de llevar esos pantaloncitos ajustados, ese pelito, etcétera, pegadito, ahora las ondas al agua. Y todo eso es, en definitiva, digamos, la cascarilla de todo esto, ¿no? El fondo del asunto es que es la evidencia para mí de la degradación absoluta a la que hemos llegado como país y la falta de fortaleza no solamente de nuestras instituciones, sino posiblemente de la masa social que consiente y ha permitido que personajes tan, vamos a decirlo así, tan grotescos, estén ocupando posiciones de poder e incluso con la desvergüenza más absoluta, contradiciéndose a sí mismo y bueno, cada día sí, día no, pues la parte de Yolanda Díaz es que tiene un componente entre comillas simpático, porque cuando no está hablando de ir en cohetes para ir al metaverso y huir hacia el metaverso, o sea, no sabe ni lo que dice, pues está diciendo otro tipo de barbaridades. Es un gobierno muy difícil de entender porque está a otro nivel, ¿eh? El país se cae, la pobreza es brutal, la crisis es completa y está Bolaños estrenando un TikTok, Yolanda reconociendo que falsifica bolsos, los compra su hija, y Óscar Puente, esta losada la habrá visto, en un avión camino de Canarias, y para demostrar que en el PSOE se usan sobres con dinero, pues coge un sobre lleno de dinero y lo muestra a cámara. Viajamos en el vuelo Iberia Express IB1621. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cerilla, Venezuela de Carlos. Está en un vuelo camino de Las Palmas. El comandante y muestra un sobre en el que dice vuelo a Las Palmas, 5 a 7 de noviembre creo que es, y lo abre. Y quien recaba los justificantes que a la vuelta del viaje tendrá que entregar. Como dicen, esto es normal, que por cierto en el sobre hay 300 euros y Pepa, que es oyente confidencial, hace una buena reflexión. Escuchen. En este vídeo que he visto del vuelo de Iberia del señor el orangután, con 300 euros sacándolos del sobre, ¿alguien se puede creer que con 300 euros este señor se va a las Islas Canarias? A ver, Losada, ¿están justificando la financiación ilegal con un vídeo? Bueno, pues Óscar Puente mostrando el dinero ahí como si fuera un gitano, enseñando los fajos de dinero, lo que está tratando es de normalizar el uso del efectivo. Y yo creo que aquí no estamos hablando del efectivo, estamos hablando de la financiación irregular del Partido Socialista, y esto se está juzgando en la Audiencia Nacional. Y los donativos en efectivo también se van a investigar, y esta es la clave de todo. Entonces, bueno, tratar de hacer risas y de distraer la atención, en mi opinión, no va a tener el efecto deseado, quizás sí en la opinión pública, pero no en sede judicial, que es lo relevante. Y luego hablabas, Albert, del TikTok de Bolaños. Sí. No se trata de perder el tiempo, para ellos es clave. Ellos están invirtiendo mucho dinero, muchísimo dinero, de nuestro dinero, en comunicación. ¿Para qué? Para lavar su imagen. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa que la imagen, porque no gobiernan, no legislan, no tienen absolutamente nada, no van a poder aprobar presupuestos. ¿Qué es lo único que les queda? Comunicación, propaganda. ¿Quién la paga? Nosotros. 220.000 al día en comunicación en redes sociales. 220.000 al día. Bueno, a ver, explicadme si esto no es un milagro, lo que os voy a contar de la financiación del PSOE, después de los panes y los peces. Yo creo que es el mayor milagro que ha vivido la historia. En 4 semanas, solo 4, el PSOE consiguió
más de 100.000 euros en crowdfunding. En 4 semanas. Más dinero que lo que consiguió en las primarias el PSOE durante un año recogiendo de la gente. De hecho, pararon el crowdfunding porque era ilegal, aún no había la ley aprobada al respecto. ¿Quién recogió el dinero del PSOE a este ritmo, no? ¿Quién hizo un crowdfunding tan ventajoso? Una fundación, yo no la había oído nombrar nunca, que se llama Bancal de Rosas. ¿Te suena, Luis? Tú sí. Sí, sí, fue el kiosco que montó Pedro Sánchez para financiar sus primarias, en las que el suegro, que frecuentemente el suegro metió el dinero. Dijo él en la comisión del Senado que había sido auditado por el Tribunal de Cuentas y que no había problemas. Mintió. El Tribunal de Cuentas auditó, es verdad, pero sí señaló problemas. Por lo tanto, claro, lo que estamos hablando es de la financiación no del Partido Socialista, sino del propio Sánchez. ¿Por quién? Por el suegro. ¿Qué suegro? El de las saunas. Es decir, que financió sus primarias y llegó al gobierno gracias al dinero de la prostitución. Y esto, o presuntamente, y esto es lo que me parece más grave. Más allá de la cuantía, que es verdad que fue muy exitoso, pero fue muy exitoso ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque vendió un producto que a la gente le gustó? No, porque tenía un suegro que tenía dinero. ¿Y quién presidía la Fundación Bancal de Rosas? Esto es un concurso, amigos? Pues miren, lo presidía Fernando Martín. Si no les suena, cuando llegó a Moncloa, Sánchez lo colocó de secretario general de la presidencia, después del favor que hizo callando del origen de la pasta, y luego le colocó de delegado del gobierno en Madrid. Y hoy es el delegado del gobierno imputado por el caso Begoña. Y esto, Bronchal, lo hemos visto con Sánchez durante 7 años día a día. Tú me haces un favor, aunque sea ilegal, y miras a otro lado, y yo te recompenso con un cargo que le pagamos nosotros con impuestos. Para él es un chollo, porque él nunca pierde, ¿no? Hombre, no pierde porque juega con nuestro dinero, ¿no? Y con nuestras instituciones. Evidentemente, él tira con pólvora de rey, en definitiva es generoso con el dinero tuyo, el de Luis y el de todos los confidenciales y demás. Claro, así practicar las obras de caridad y demás, pues es muy fácil, ¿no? Y muy barato. Pero tú dices, hacías la introducción diciendo esto lo hemos visto en Sánchez una y otra vez y lo hemos visto también en las películas de la mafia. En definitiva, se trata de hacer a uno de los nuestros, como rememorando aquella famosa película. Forma parte de las dinámicas de las sectas, de lo que son los grupos sectarios, de los grupos mafiosos, de los grupos criminales, donde hay una implicación, donde digamos que el que acaba de ser reclutado ya tiene un compromiso con la organización que le liga a ella y no puede liberarse. Entonces forman parte ya todos del mismo equipo y, por lo tanto, esa fidelidad perruna que estamos viendo en los portavoces del gobierno, en los ministros, defendiendo lo indefendible, destrozando su propia credibilidad, diciendo una cosa un día y la contraria al día siguiente. Todo eso nace porque, como hemos dicho en alguna ocasión, son todos remeros de una galera, van encadenados al remo, y si se hunde la galera, se hunden todos y se van a pique. Y el que toca el tambor, como en aquellas películas que veíamos que marcaba el ritmo, es el propio Sánchez. Así que ya pueden remar con ahínco porque van todos unidos y ligados. Cuando caiga al final, se despeje esta X, que no hace falta ser desde luego Sherlock Holmes para saber quién es esa X de toda esta corrupción, de todo este potaje podrido de corrupción de todo tipo, caerán todos uno detrás del otro. Así que ¿cómo no van a medrar y a defender lo indefendible y lo que haga falta, comprometiendo la propia credibilidad? Porque realmente es que es lo que es la estructura, digamos, organizativa propia que se estudia en criminología de una organización criminal. No nos sorprende en absoluto. Totalmente. Y vean esta escena, ocurrió en Bilbao. Una concentración a Berzale para evitar una desocupación de una casa. Es en la calle Mena. Lo que no sabían estos aberzales que protestan ante la Ertzaintza es quién
era el dueño de la casa ocupada. Miren, estamos hablando de Josu Álvarez Pérez, condenado a 6 años de cárcel por pasar a Francia etarras. Y Josu Álvarez Pérez tiene una casa y un piso, se lo ocuparon. ¿Y qué hizo? Llamar a una empresa de desocupación. Y llegaron ahí, como siempre, fuertes, vestidos de negro, a desocupar la casa de etarra. Y los averzales se manifestaron en la puerta y no entendían nada porque al final no pudieron desalojar la vivienda del ocupa y el etarra se mezclaba entre los averzales y les decía, es que yo no sabía que eran nazis estos. Sí, hombre, sí, los que desocupan siempre son nazis por origen. ¿Cómo se te ocurre llamar? Bueno, una escena, esto lo coge Berlanga y hace de esto Losada una película maravillosa, ¿no? Es el mundo al revés. Total. Y la verdad es que la imagen me parece muy interesante y me parece que es una imagen que debería de viralizarse para defender el derecho de propiedad, sin el cual la convivencia social y el progreso es absolutamente imposible. Porque claro, todo el mundo cree que el propietario es una especie de ricachón, de banquero con bombín que está en otro sitio y tal, ¿no? Y no, el propietario es el vecino de al lado, es el que se ha esforzado, el que ha ahorrado, el que heredó de la abuela, el que, en fin, gente normal y corriente que tiene un piso con el que pretende vivir o con el que pretende complementar su pensión. Y aquí lo que nos hemos encontrado como la extrema izquierda monta un lío cuando resulta que el afectado, la víctima, en este caso, resulta que es uno mismo. Y resulta que quien está tratando de defender el Estado de Derecho, es verdad que con métodos que podrían ser discutibles, ese ya es extrema derecha y es absolutamente inaceptable. Y la solución para que no existan empresas de desocupa es muy fácil: reformar la legislación para que el ocupa tenga que salir en 24 horas y punto, y que salga por los métodos legales normales y habituales. Lo que no tiene ningún sentido, y España es el único país del mundo donde ocurre, es que el ocupa tenga más derechos que el propietario. Ese sinsentido, ese derecho al revés, lo que produce es una situación de desamparo de tal calibre que obviamente el propietario recurre a quien le ofrece una solución. Que haga falta. Y a quien le ofrece una solución que debería ser del Estado y que desgraciadamente el Estado, como en La Dana, no está. Y hablando de absurdos, y esta, Bronchal, te va a gustar. Rosalía, artista internacional, española, catalana, en el último disco coge a la Escolanía de Montserrat para hacer coros en una canción. ¿Qué pasa? Que la Escolanía le hace los coros en castellano, en español. Catalunya Radio no para de denunciar el hecho. Escuchen. Jo no sé si la Rosalia sap el que significa Montserrat, però si ho sap és que llavors té molt mala llet. No sé si sabe lo que significa Montserrat, pero si no es que tiene muy mala leche, Rosalía. És on es troba la patrona de Catalunya, la Moreneta. Ha estat i és un espai de refugi moral i polític. Sí, un lugar de refugio moral, ahí está la patrona de Catalunya. És un punt on, quan Catalunya ha passat pels seus pitjors períodes històrics, seguia al peu del canó, i la Rosalia hi va i fa cantar en castellà els nens de l'Escolania. I això és molt pitjor que haver fet tota la seva carrera en castellà. Perquè, de fet, això jo crec que ja ho enteníem. O sigui, nosaltres ja entenem que la Rosalia és una estrella del pop internacional sota moltíssima pressió i que té un paper molt complicat. Pero está diciendo que Rosalía, como es una estrella internacional, está bajo mucha presión y ya entendemos que la obligan a cantar en español, aunque ya no lo haría nunca. ¿Cómo lo va a hacer? Pero claro, hacer cantar a los niños de Montserrat en castellano, por ahí no paso. Esto, ¿hay alguna medicación? Yo que soy catalán te lo pido, Bronchal, ¿alguna pastilla, una vacuna para esta gente que cree que lo suyo es suyo y no lo puede tocar nadie si no piensa como él? ¿Qué les pasa? Bueno, hay un remedio infalible que se llama la lectura, viajar, ¿sabes? Cultivarse, ¿no? Que decían los clásicos, y salir de las miserias narcisistas que, fíjate, yo definí hace tiempo, no tiene ningún mérito, es una reflexión a la que ya cualquiera, el nacionalismo como una forma socialmente aceptada de narcisismo. Porque si yo, por ejemplo, digo que yo, Julio, soy
un tío estupendo, magnífico, merecedor del premio Nobel, no al nivel del doctor Sánchez, pero bueno, en definitiva, que soy la bomba, pues todos con razón dirán, tú lo que es un perfecto idiota. Pero claro, si en cambio lo camuflo y digo, yo como valenciano tengo estas virtudes y demás, pues ahí ya me estoy camuflando y consigo la aquiescencia de otros idiotas tan idiotas como yo, que creen que por ser, pues no lo sé, valencianos, catalanes, lo que sea, ¿no? Ya tenemos un prurito, tenemos un mérito excepcional. Bien, esto al final, lo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo que revela una vez más es esa voluntad totalitaria, sectaria, fascista de verdad, en la que se han convertido ciertas partes y regiones de nuestro propio país, donde resulta que el reproche está en hablar la lengua que, por otro lado, tú y yo lo sabemos, yo soy valenciano, además valenciano parlante también, sabemos que la lengua de comunicación funcional y mayoritaria, tanto en Cataluña como en Valencia, es el castellano. Eso sin perjuicio de que valoremos nuestra lengua y claro, disfrutemos con ella, ¿verdad? Y tenga su papel. Pero no, cuando ya se trata de imponer a sangre y fuego y cancelar a aquel que osa hablar en una lengua maldita, estás enfrentándote a una forma clarísima de totalitarismo y de fascismo. Pero lo peor de todo no es esa voluntad que siempre la ha habido. Hay grupos de la población que tienen esa voluntad de imponer a los demás sus formas de pensar, de sentir, de actuar, hasta de hablar. No, el problema es que ya no nos sorprende. Ese es el problema para mí. Y sobre todo, en mi opinión, en respetar la libertad. Porque es que lo que dices es que la moreneta es el símbolo de Cataluña y claro, eso es inaceptable. ¿Y qué pasa? ¿Que Cataluña solo se puede hablar catalán? ¿Cataluña no hablan catalán y español a la vez? Pues si existe un bilingüismo natural en la sociedad, habrá un bilingüismo natural también en los símbolos de Cataluña, ¿no? Y por lo tanto será igualmente normal que el coro de Montserrat cante en español como que cante en catalán. Exactamente igual. Vale, pero Luis, el tema es que estos grupos, para significarse la lengua que dicen defender, en realidad le están utilizando como un instrumento de división y de... Es un ariete. Claro, efectivamente, como un ariete y como un instrumento de estructuración política, ¿no? De afinidad, para marcar unas líneas. En realidad es instrumental el uso que hacen. No hay una voluntad real ni de respetar una tradición ni nada más. Es puramente funcional a unos intereses políticos que degradan la voluntad que pretenden defender. Porque no es así. Si realmente respetaran la lengua, no impondrían a nadie nada, porque nada que sea impuesto por la fuerza puede tener al final ni valor ni mérito, ¿no? Mira, lo que están haciendo en los experimentos educativos de imponer por la fuerza y la coacción lenguas que son ajenas a grupos muy importantes, si no mayoritarios de la población, es absolutamente irresponsable. Materias troncales que se dan en catalán, en vasco, en valenciano, a niños que son castellanoparlantes, es decir, una irresponsabilidad mayúscula, porque es condenarlos al fracaso escolar. Y cuando tú ves las estadísticas de fracaso escolar, no es casualidad que precisamente, por ejemplo, Cataluña esté por encima del promedio. ¿Por qué? Porque están educando a una generación en una lengua impuesta a machamartillo, con la cual ni los niños entienden lo que se les está explicando, ni sus padres les pueden ayudar. Es de verdad, otra vez, de una irresponsabilidad sectaria absoluta. Hablamos de otra derivada. Perdón, dime. Solo por terminar con este asunto, que luego hay una derivada que creo que es relevante, y es que muchos profesionales no se mudan a Cataluña porque existe esa imposición lingüística en la escuela y no quieren que sus hijos pierdan el curso. Pero también se están perdiendo muchos profesionales en la administración pública por la exigencia de la lengua autonómica, porque los que no la hablan, pues sencillamente no se presentan. Por lo tanto, tienen peores médicos, peores profesores, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una pérdida para la ciudadanía alucinante. Totalmente de acuerdo. Amigos, sobre el gobierno español y Sánchez, Joaquín, Amador, Francisco, Pepe, Santos y Vicente. A veces uno se siente avergonzado de ser español con esta gentuza que tenemos ahí. Lo que ellos se gastan en un día en publicidad, como bien decís, me gustaría saber cómo vivirían ellos con 288,84 euros al mes. Si seguimos permitiendo todo esto sin hacer nada, démonos por jodidos. Cuba y Venezuela
están más cerca cada día con esta actitud. Le digo a Sánchez y a sus demoníacos colaboradores y socios que no van a poder con España. Quiere bajar las horas de trabajo y que cobremos más. Mira, yo ahí en eso estoy de acuerdo. Yo quiero ganar lo mismo que ella y trabajar lo mismo que ella. A ver si con un poquito de suerte me enchufa y puedo hacer lo mismo que ella. Queremos ya que Trump coja a Maduro, que Maduro después Zapatero y luego aquí la UCO, que es lo único que nos queda, ¿vale? Y Pedro Sánchez y todo el PSOE entre rejas, porque estas navidades las gambitas y los turrones los va a llevar Comisiones Obreras y UGT a Soto del Real. Así que como español y como valenciano creo que hay que tirar una traca porque es el comienzo de un gran triunfo. Y como español y valenciano deseo que este partido quede ilegalizado de por vida. Aquel viaje que hizo Pedro Sánchez a rendir pleitesía al líder chino, pues podría ser que tuviera algo que ver con que ahora le da a todo el gobierno por abrirse cuenta en TikTok, que como todos saben está hecha con capital chino y por tanto debe rendir cuenta, información al gobierno chino. Pienso que la única forma que hay de quitarnos de encima a Pedro Sánchez sería por medio de una moción de censura instrumental, pero con la condición de hacer respetar la ley vigente, la ley electoral vigente, con plenas garantías y sacar de la ecuación a Indra. Pues eso, amigos, es muy difícil. Yo es que no creo ni que una moción se cargue a Sánchez, ni que unas elecciones quizá acaben con el sanchismo. Losada, yo me parece que esto lo tienen atado y muy bien atado y buscarán la manera, la fórmula, el presunto fraude, la manipulación, la legalización de 500.000 de inmigrantes, algo para dar el golpe de efecto final. A lo mejor soy muy mal pensado. Yo creo que la legalización de inmigrantes es muy difícil hacerla deprisa y corriendo. El fraude electoral sí, sobre todo por el fraude por correo, donde la trazabilidad no existe. Y quizás también en Indra. Por eso yo creo que las garantías electorales son tan relevantes. Y creo que también es muy relevante que se pongan todas las garantías que establece la ley, es decir, el control ex post, lo que ocurre después de las elecciones. Que eso no se ha hecho prácticamente nunca y yo creo que ya es hora de empezar a hacerlo. En una moción de censura se ganaría. Si hay voluntad por parte de PP, Vox y Junts, es evidente que sumarían, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso suma fácil. Y yo sí que creo en las encuestas, y creo que las encuestas sumarían. Eso sí, haría falta que para investir a Feijóo Vox estuviera de acuerdo, cosa que también es muy difícil, pero que creo que también sería muy difícil que no lo hiciera. Por lo tanto, habrá rifirrafes, habrá exigencias, habrá tiranteces, pero finalmente ocurrirá. Yo no creo de todas maneras que vaya a ocurrir nada, en primer lugar porque hay que buscar un sustituto a Amazon, eso es lo inmediato, y lo siguiente más inmediato son las elecciones en Extremadura el 21 de diciembre. Por lo tanto, hasta el turrón no va a haber absolutamente nada. Pero la conversación y la tensión y el hermanamiento entre populares y Junts de cara a una eventual moción de censura se empieza a producir. Y en Junts ya empiezan a estar nerviosos, principalmente porque el empresariado catalán está nervioso porque sabe que el sanchismo lleva a Venezuela y eso es la ruina. Y como dicen ellos, con estos debates no se come. Por cierto, hablando de Vox, un abrazo al colaborador de este programa, Gonzalo de Oro Pulido, que le pegaron en Barcelona. Las escenas son tremendas, ahí están. Recibió empujones y algún que otro golpe. He hablado con él, le he lanzado todo el cariño de ustedes, estoy seguro. Vox no para de recibir ataques ahí donde está. No respetan a nada ni a nadie. Y eran muy pocos, tremendamente violentos. Y Julio, yo cada vez que veo estas imágenes siempre es el mismo estilo el que golpea los carteles de Vox, los candidatos de Vox, otra vez, con perdón, las chicas con el flequillo cortado a machete, otra vez la vestimenta igual, parecen calcados unos de otros. Es extraño, ¿no? No es extraño porque esto nos lleva a una reflexión anterior, ¿no? Desde mi punto de vista, mira, la izquierda
lo que es el ideario genérico de la izquierda está derrotado. O sea, no hay ahí un programa. Cuando el muro de Berlín cae encima de la cabeza de los ideólogos y de todo lo que formaba parte del sustrato teórico de la izquierda. ¿Y qué sucede entonces? Que tenemos que readaptarnos a través de otras corrientes, ¿verdad? Que al final cristalizaron eso que han llamado la ideología woke, ¿no? La cuestión multicultural, la cuestión del feminismo de género, las cuestiones ecológicas, la transexualidad, bien, todas estas lecturas, para al final un conglomerado bastante confuso oponer frente al fracaso de lo que era el socialismo real y lo que significó. ¿A qué nos lleva esta reflexión? A que ahora mismo y en estos momentos el sentido común se ha impuesto y como era tan indigesta toda la ideología woke, otra vez la izquierda como tal se queda ayuna de argumentos. ¿Qué le queda? La violencia, la imposición de la violencia sin más, porque no hay, huyen del debate, necesitan la cancelación, necesitan la censura. Cuando Elon Musk se queda a Twitter y dice se ha acabado la censura, el mundo cambia. ¿Por qué? Porque se sostenía todo este cuerpo, digamos, de influencia masiva a partir de lo que eran las barreras, porque en un debate abierto y franco, ¿a dónde van las ideas de la izquierda? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué soluciones a nivel, en principio, económico tienes? ¿Pero dónde está la evidencia de lo que tú has hecho? Son fracaso tras fracaso reiteradamente. Me vienes con el discurso de que esta vez el socialismo va a funcionar porque eres tú el que lo va a dirigir otra vez nuevamente con ese adanismo progre. No me lo creo. Y así con todas y cada una de sus mantras, ¿no? Al final lo único que queda es un reducto incondicional, tribal, de incondicionales, donde se proyectan allí pues envidias, rencores y demás, y por otro lado la presión atroz de unos medios que están conformando una opinión pública que intentan sobre todo disuadir. Es decir, la izquierda hoy se mantiene por la violencia, por la cancelación y por el control omnímodo de la información, donde lo que no importa es desde luego lo que de verdad ha pasado. Fíjate, para mí el epítome de hasta dónde hemos llegado en la degradación absoluta de todo es cuando el fiscal general sale de la vista, de la primera de las vistas, y hay un grupo de afines y le aplauden. O sea, están aplaudiendo a un presunto criminal que además ha utilizado, vamos a decirlo así, un terrorismo de baja intensidad, pero terrorismo de Estado por instrucciones del gobierno contra un ciudadano particular. Es una cosa gravísima que además la haga un fiscal general. Pues esto solamente se sostiene porque ese sectarismo que los hace inmunes es el que les permite progresar. Qué tremendo. Bueno, hablando de sectarismo, esta imagen sigue dando que hablar. La directora general de la Guardia Civil en pijama en un acto público de homenaje a guardias civiles caídos por la patria. Nadie lo entiende. Opiniones de Eduardo y del teniente Pepe Candón, ¿se acuerdan? El que perdió un ojo por un explosivo en mal estado. Me consta que es una provocación. No porque no se haya mirado al espejo antes de salir, no. Es conscientemente y de una forma, digamos, programada, una provocación. Yo en pijama no bajo ni a tirar la basura. El 2 de noviembre es el homenaje a los caídos por la patria. El Ministerio de Defensa, cuando es el Día del Orgullo, rápido y veloz, va corriendo, cambia el logo del ministerio y pone la bandera, le pone con la bandera LGTBI. Celebraciones, conmemoraciones, se hablan de este tema en el Ministerio de Defensa y sin embargo en el día del homenaje a los caídos por la patria, el 2 de noviembre, no ha hecho ni un solo comentario, ni un solo tuit al respecto de conmemoración de los caídos. ¿Tú crees que lo de Mercedes González fue una provocación losada? Estoy convencido. Yo no creo que fuera pijama, pero desde luego era una indumentaria totalmente muy inapropiada. parecida. Sí, muy parecida, pero bueno, para hacer risas está bien, pero en fin, no, yo creo que no lo era, pero sí era una provocación porque ella era perfectamente consciente que es una vestimenta totalmente inapropiada para un acto solemne de rendir homenaje a las víctimas de la Guardia Civil. Y eso lo hace la directora general de la Guardia Civil. No lo hace un podemita que está fuera del sistema, lo hace un podemita dentro del sistema que quiere dinamitar del sistema desde dentro. Es una falta de respeto para los uniformados y para los funcionarios, los servidores públicos que han dado su vida en servicio de todos, absolutamente inaceptable. Y lo peor es que a este gobierno, la Guardia Civil, le molesta, le incomoda y quiere destruirla. Y una manera de hacerlo es insultarles a la cara, como hizo la directora general.
Bueno, pero fíjate, Luis, dime, Julio. Perdonad. Yo lo interpreto en el sentido de que, en la línea de lo que decíamos anteriormente, estos son gestos para la hinchada, para sus hooligans, ¿verdad? Para reafirmar esa cohesión grupal donde las irreverencias, las faltas de respeto, y ni más ni menos que precisamente por aquellos servidores que han dado la vida por todos, por la comunidad, es motivo de mofa y de escarnio. Eso forma parte de esa política que siguen estos grupos para solidificar y amalgamar al propio grupo, porque han llegado, como decíamos anteriormente, a la convicción de que no pueden expandirse más allá de sus propias fronteras sectarias. Entonces lo que se trata es de consolidar esos grupos de poder afines ideológicamente que aplaudirán lo que sea y es alimento para sus propias filas, ¿no? Y claro, pues realmente resulta irreverente para una persona que tenga un mínimo de recato, de sensibilidad hacia lo que ese acto significaba, pero a ellos no solo es que les dé igual, sino que encima lo llevan seguramente como un mérito o un galardón, haber sido tan irreverentes y tan disolventes. Pero es que realmente es contradictorio, porque toda esa gente luego, cuando tenga un problema, ¿qué va a hacer? ¿Va a llamar a la Guardia Civil o va a llamar a sus amigos? Llamará a la Guardia Civil, ¿no? ¿Y qué esperará? Pues que la Guardia Civil le solucione el problema, ¿no? Luis, porque está para garantizar la seguridad de todos, también de él. Pero no, Luis, se ríen en su cara. ¿Sabe lo que sucede? Lo que le pasaba a Letarra que comentaba Albert. Resulta que al final lo mismo. Han generado, con sus políticas demenciales y delirantes, un leviatán. Hay algo ahí de mítico en todo esto, ¿no? Un monstruo que acaba devorándolos a ellos. Y echan mano de lo que creen que necesitan. Efectivamente, como tú bien dices, si tiene un problema, echarán mano de la Guardia Civil sin ningún tipo de vergüenza ni recato. Pero de momento se toman esto como un juego y van alimentando a su propia parroquia, ¿no? Con este tipo de gestos irreverentes. Bueno, recordad a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias en vaqueros a recibir al rey, exacto. Sin duda. Ese tipo de gestos. Yo iba más allá, iba lo de la Guardia Civil, es decir, Pablo Iglesias no hace más que criticar a la Guardia Civil, las fuerzas de ocupación, el derecho a la protesta, etcétera, y luego se compra un chaletazo millonario en Galapagar, pide Guardia Civil en la puerta, les montan una garita para proteger al señor Iglesias y a Irene Montero, pero como él es muy de izquierdas, no deja usar su baño a los guardias civiles, y había baño hasta en el jardín, en la zona de la piscina. No, los guardias civiles no entran en su casa, y esto me lo contó la alcaldesa de Galapagar, que es amiga, y obligó al ayuntamiento de Galapagar a poner un lavabo portátil en la puerta del chalet para que la Guardia Civil pudiese ir al baño, porque el señor Iglesias era incapaz de abrir ni la puerta del jardín para dejarles entrar. O sea, es una manera tan ideológicamente absurda, tan sectaria de maltratar a un cuerpo, pero me aprovecho de ti si me pasa algo, ¿verdad? Esa doble moral. Dime, Julio. No, a ver, es que vuelves a nombrar a otro de nuestros personajes preferidos de este elenco de sinvergüenzas, ¿no? Y de hipócritas. A ver, el señor Pablo Iglesias, vamos a ver, aburriría a la audiencia, y merece un respeto toda nuestra selecta audiencia, todas las contradicciones en las que ha incurrido. Él decía aquello de cabalgar contradicciones, vamos, es el cowboy, el jefe del rodeo, es, perdóname la expresión, el puto amo del rodeo, porque es el que dice que las universidades privadas o los colegios privados son guetos sectarios y no sé qué, se mete hasta con los niños por si son rubios y de ojos azules y luego lleva a los suyos a un colegio privado. Es el que se mete con la Guardia Civil y cuando se sienta asustadito, porque además, entre otras de esos atributos, tiene el de la cobardía, echa mano de la Guardia Civil y así suma y sigue. Es el que no se iba a ir a vivir fuera de, no sé dónde, si era Vallecas, donde vivía él, porque claro, la gente que vive aislada del pueblo, pues tiene una visión absolutamente enajenada de los problemas de la ciudadanía y se compra pues el famoso Casoplón. O sea, es un personaje, insisto, lo podríamos llamar efectivamente el cowboy, el rodeo, el jefe del rodeo de las contradicciones, porque aquello de cabalgarlas se le queda corto, vamos. Estamos de acuerdo. Venga, las últimas, va. Y os pido el final. Antonio, JM, Paco, Rosa, Lumila y Sonsoles. Cualquier inversor que tenga intención de venir aquí a España, viendo la inseguridad jurídica y política que hay,
se da media vuelta y se va aquí al lado al vecino, a Portugal. Es para hacérnoslo mirar y a ver si la gente de la calle va tomando conciencia de la mano en la que por desgracia estamos. Estamos en un punto ya que nos da ya igual que mi equipo robe todos los partidos, que compre los árbitros, que los jugadores vayan dopados, da igual. Yo voy a seguir siendo de ese equipo porque esto no hay sentido común. O sea, ahora mismo ya son sectas y cada uno es de una secta. Y yo voy a defender mi secta por encima de todo, sea verdad o sea mentira lo que digan. Mira, yo estuve en el Partido Popular muchos años. En el Partido Popular, todo lo que hay alrededor de la cúpula, por debajo de la cúpula, 1 grado o 2 grados, son personas ineptas. Más ineptas que el que preside. Si tú, por ejemplo, eres presidente del partido y eres el supremo, ¿vale? Todos te halagan. Igual que ha hecho ahora el presidente de Valencia al dimitir con Pedro Sánchez delante, a dimitir ahora. Vamos, esto es una estrategia, porque yo creo que está todo compaginado y está todo mezclado entre el Partido Popular y el PSOE, porque se sienten cómodos. Yo, de que la Unión Europea se ha pronunciado de lo que está pasando en España, porque esto ya da miedo, realmente. A mí me preocupa bastante. Yo nunca había pasado esto, nunca en la vida, porque otros países tienen sanciones por solamente un 1% de lo que está haciendo el gobierno español. Realmente no entiendo, no sé qué le pasa al gentilicio español que no despierta, porque realmente están llevando a España a un tercermundismo y como que no se dan cuenta, pues. Me da la sensación de que todo esto no depende ni de Feijóo, ni del PSOE, ni del PP, ni de nada, sino que viene gobernado y mandado por otros sitios, Agenda 2030, señor Soros y toda esta panda de gente que, como bien dice Cristina Martín, el Club Bilderberg, es el que está aquí mangoneando todo lo que ocurre en el país. Hoy hacía referencias cinematográficas Julio Bronchal. Losada, yo y tú y Julio y muchos nos sentimos solo ante el peligro. Aquí no nos defiende nadie. Estamos ante un gobierno que haga lo que haga, queda impune. Que en el peor de los casos que haya condena, le perdona siempre o un amigo como Cándido Conde Pumpido u otro similar. Insisto, somos muy pocos periodistas, un puñado de guardias civiles y un puñado de jueces, frente a todo un Estado dopado de dinero público. ¿Estás seguro que ganaremos esta guerra, Luis? Yo creo que sí, y hombre, no creo que haya un puñado, yo creo que hay más. Esta semana hemos vivido, por ejemplo, como el presidente de una asociación judicial le cantaba a las 40 al ministro en su cara. Yo creo que eso es un gesto de valentía importante. Estamos viendo cómo el Supremo ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, que se ha revuelto, que ha dicho de todo, pero se ha sentado en el banquillo, está siendo juzgado y está siendo acusado. Hay fecha para sentar en el banquillo al hermano del presidente. La mujer del presidente tiene 5 imputaciones, o sea que, y la UCO sigue trabajando con un informe de los negocios de Torres absolutamente espectacular, donde, por cierto, ya empieza a aparecer Pedro Sánchez. O sea que yo creo que el sistema funciona muy mal, pero todavía funciona. Y luego está la Unión Europea, que es verdad que es muy blanda, que es un elefante que tarda mucho en moverse, pero bueno, la Comisión de Venecia ya ha alertado todo lo que tiene que alertar. El informe de Greco es absolutamente contundente y para mí la clave de todo no está en Bilderberg ni en el 2030, sino que Sánchez ha querido convertir España en un caballo de Troya de China y eso Estados Unidos no lo va a tolerar. Por lo tanto, yo creo que en el pecado llevan la penitencia y Trump va a mover ficha. Eso es lo que yo creo. Si no, no se explica por qué el presidente de Estados Unidos lleva haciendo advertencias un día y otro también a un país que honestamente en el mundo es relativamente insignificante. Y si lo hace, no es porque España haya incumplido el 5% de inversión en la OTAN, no, es porque España es un problema grave, no por falta de inversión, que a efectos globales es ridícula, sino porque se ha convertido en una China en el zapato y eso no lo van a aceptar. Sí, pero a la vez qué triste, Julio Bronchal, somos un país moderno, estamos en la Unión Europea y nos ha de sacar las castañas del corrupto que gobierna Donald Trump. Qué pena, ¿no? Vale, efectivamente, esa era la reflexión la que me venía a la mente, ¿no? O sea, claro. Al final tenemos que
buscar ayuda del primo de Zumosol para que nos quiten de en medio a esta sinvergüenza, ¿no? Lo triste también es que lo poco que queda del Estado de Derecho, es decir, esos jueces valientes, esos funcionarios honestos, en definitiva, lo poquito que nos queda para defender el Estado democrático es el que tenga que estar en vanguardia, cuando en realidad no sería necesario. En un país con fortaleza, solamente la sospecha de todo lo que se está juzgando ahora mismo, independientemente de su resultado, sería suficiente para dar al traste con un gobierno de presuntos delincuentes. Pero la sociedad española está debilitada. Aún así, yo tengo la convicción de que, como la realidad es insobornable, hay un momento en que las cosas avanzan hasta un punto en que ya todo estalla. Y entonces esto al final fragua en crisis económica y en otro tipo de problemas que hacen que una sociedad se depure a sí misma. Y aquí tenemos mucho que purgar y depurar. Bueno, a ver si estalla, pero no que nos estalla a las víctimas, que les estalla a los corruptos. Querido Luis Losada, te sigo en Distrito TV. Gracias, amigo. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo, compañero. Julio Bronchal, hoy tu perrita ha estado especialmente callada. ¿Le pasa algo? Estoy preocupado. No, es perrito, no perrita. ¿eh? Perrito. No, en absoluto. Estaba muy atenta siguiendo todas las reflexiones de Luis y las tuyas. Está aprendiendo. ¿No está por ahí? ¿No está por ahí? Ahora mismo sí, lo tengo durmiendo porque se ha quedado dormido con un libro. Déjalo. El próximo día le pedimos opinión. Hay mucha gente que escuchándome se queda dormida, o sea que no me extraña. No me lo puedo creer. No me lo puedo Un creer. abrazo, amigo. Cuídate, Bronchal. Un abrazo a ti y a todos los confidenciales. Gracias. Aún tenemos más mensajes en la redacción y alguna locura para acabar. No se vayan. Estás escuchando Castellón Confidencial. El evento solidario más esperado del año abre sus puertas. El rastrillo del nuevo futuro. Vuelve a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 13 al 16 de noviembre, de 11 a 22 horas. Te sorprenderá todo lo que puedes encontrar. Visítalo y que no te lo cuenten. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Últimos mensajes. Redacción, Susana Gas, cuéntanos. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo esos mensajes de todos nuestros confidenciales alrededor del mundo. Es el caso de Álvaro, que nos comenta que el empobrecimiento empezó con la izquierda en general, pero que también se agudizó mucho con Zapatero. Fui autónomo, nos explicas, en aquellos años y me machacaron. El empleo fue absolutamente precario y empezó con Felipe González, que lo cronificó hasta sus días, es decir, hasta hoy. Amaray dice que no se les puede embargar todo lo que tienen por haber robado a España, o solo lo hacen para la gente pobre como nosotros que vamos luchando cada día y cada mañana. La ley entonces no es igual para todos, ¿o no? En este caso, Marisa dice que la mayoría de jubilados estamos actualmente sosteniendo a nuestros hijos y nietos, y no estaría, si no, realmente todos ellos estarían en la calle y en la plena miseria. Vicente dice que en España no existe la propiedad privada. Eso es un hecho, porque claro, nos comenta, si existiera, toda la gente que usurpa las casas, sus propietarios en estos momentos estarían en un juzgado pendiente de condena de cárcel. Posible. Rosa María también nos explica, dice, yo les he comentado y les he aconsejado a mis hijos que cuando terminen de estudiar se vayan fuera de España. Esto es un sinvivir. Y la última nos comenta Mercedes González, referente a la vestimenta de, bueno, en este caso una crítica a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por su vestimenta, ese homenaje entre comillas que va en pijama. Nos comenta que lo del pijamita será para que hablemos de esto.
otra bomba de humo, quizá. Mi abuelo era guardia civil y que en paz descanse, nos comenta, pero si levantara la cabeza le daba realmente un pasmo. Lo dejamos aquí, Albert. Importante, sobre todo, que no dejéis de estar conectados en todos nuestros canales y también que echéis un vistazo a nuestro diario digital castellonconfidencial.com. Pero lo más importante es que tenéis que correr porque el tiempo va pasando y nos están quedando poquitas plazas. Así que hay un correo aquí abajo, albertcastillon7@gmail.com. Tenéis que escribirnos, os apuntáis, yo os reservo y el día 12 de diciembre nos vamos a ver las caras, nos vamos a poner bien guapos y vamos a disfrutar de una noche maravillosa con los meconios. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, y con los tertulianos del programa y con la madre de Irene Villa, que estaba en aquel maldito coche, y con Susana Pastor, la mujer que facilitaba, ¿cómo lo digo?, alegrías a Ábalos. Bueno, es que viene mucha gente a la cena, además de meconios. No se trata de grabar un programa, pero contaremos muchas cosas y lo pasaremos bien. Cena de gala, no se crean, no quedan muchas entradas, y cuando esté el cupo, que es un hotel, la sala de un hotel y no es muy grande, lo cerramos y estamos en familia. Bueno, en familia estoy cada vez que recibo un vídeo de este camionero pirata. ¿Saben qué hizo Ismael? Se casó el mismo día de mi cumpleaños y me mandó un vídeo. Muy buenos días a todos los confidenciales desde mi trinchera, y nada, quiero desearle un feliz cumpleaños y que cumpla muchos más mi periodista favorito, Albert Castillón. Y ya que te cogí el día de cumpleaños, que sepa que no se me va a olvidar, porque es el día de mi boda, ¿vale? Un saludo muy grande, un beso muy grande desde aquí, desde mi trinchera. Un abrazo, querido. Una novia guapísima que tiene el amigo Ismael y bueno, me ha mandado fotos. Ya cuando él quiera la presentamos en sociedad. Me ha gustado mucho. Gracias, amigo, y felicidades. Alfredo, gracias también por tus palabras. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros, lo que te juegas para darnos información verídica, la mejor y antes que nadie. Tienes una voz, Alfredo, que un día de estos me quitas el trabajo, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, y en los anuncios de juguetes en esta época del año reconozco que me encantan. Si encuentran por ahí, mándenme más. Este me lo ha mandado Enrique. Es un juguete que van unos señores en un Peugeot. Bueno, la banda, escuchen, vean. Llega la banda del Peugeot. Perro Sánchez, Ápalos, Cerdán y Coldop de fiesta. Recorre la ciudad de neón, conoce a las muñecas más brillantes y vive una noche llena de ritmo, risas y locura. Súbete al Peugeot azul y acompaña a la banda más divertida del momento. La banda del Peugeot, y además ya no le llaman Pedro Sánchez, todo el mundo le llama Perro Sánchez, es tremendo. Bueno, y dos emociones para acabar. Una, el mural que han hecho en Valencia a los voluntarios. Vean, por favor, que es precioso. Bueno, pues estamos terminando el mural, dentro de un momentito está ya, y vamos a comernos esa paella que está ahí tan estupenda, como toca. Y bueno, para que veáis lo que se puede hacer con todos los voluntarios, toda la gente que ha venido, pintores, pintoras, los mejores de Valencia, mejores cocineros. Un trabajo estupendo que vamos a terminar en breves minutos. Estamos terminando los últimos detalles. Ahí quedará para siempre, eso esperamos. Ojalá lo mantengas mucho tiempo ahí. No se le ocurra a ningún alcalde o alcaldesa quitarlo, para que lo vean todos, para que nadie olvide. Ellos son los que no han querido recordar jamás nuestros gobernantes, porque les sacamos los colores. Ellos son los héroes. Todo homenaje es poco. Ya sé, no ganarán nunca el Princesa de Asturias, ¿verdad?, ni el Premio Nobel, pero para nosotros son ganadores desde el minuto uno. No olvidamos ni perdonamos tampoco. Bueno, y para acabar, lo dicho, otra emoción, una canción cubana que me ha llegado por varios lugares, con un Donald Trump vestido de amarillo,
que le va mucho, sí. Aquí pensaban seguir cruzando por la frontera, pisoteando la bandera, para el pueblo poder dividir y seguir de modo cruel contra la ley, conspirando, los demócratas gozando, y en eso llegó papá. Tú eres confidencial. En esto llegó papá, que es Donald Trump. No, si al final este hombre va a ganar el Nobel el año que viene, pero lo gana, ya veréis. Mañana más os espero con más exclusivas aquí en La Frontera. Hasta mañana. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.